Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, bendito y alabado sea el Señor por este día hermoso que nos da, porque recuerda que cada día que es, mi amor, una preciosa oportunidad. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el Señor. Para seguir creciendo en el amor de Dios, porque en el Señor todos los días es una oportunidad hermosa para crecer en su amor. Por eso vamos a invocar a la Santísima Trinidad para estar sumergidos plenamente en el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de ¿cuál? De los cielos. Tú no haces parte de este mundo, convéncete, tú no haces parte de este mundo. A pesar de que estamos en el mundo, no hacemos parte de este mundo. Eso nos lo enseña nuestro Señor y yo lo creo, a través de Pablo, yo lo creo. No somos parte de este mundo. Aunque militamos en el mundo, cuando mi Jesús habla con mi Padre Dios, dice, aunque estemos en el mundo, Señor Padre, ellos no son de este mundo. El mundo no los quiere, el mundo los odia. Por eso, Padre, que sean uno contigo como tú y yo somos uno. ¿Te imaginas ese regalo que nos da nuestro Jesús de Nazaret? No solamente el sacrificio que Él hace, el mostrarnos a un Padre, sino que estemos de tú a tú con nuestro Padre Dios. ¡Ay, qué espectacular! Pero que eso se haga vida en nosotros, que se refleje, que se muestre, que se evidencie en nuestras vidas, que tenemos esa común unión con nuestro Padre Dios. Común unión. Por eso ahora que vamos a alimentarnos de su palabra, porque es su palabra verdadera, es nuestro alimento verdadero, que ese alimento llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y por eso pon atención a lo que el Padre Santo a través del Espíritu Santo nos va a hablar, a través de estos burriquitos, tal vez los más, los más inapropiados, pero Él sabe por qué se vale de unas personas como nosotros, que somos los más indignos, pero Él sabe por qué. Entonces, por eso hoy vas a decirle al Señor que tú quieres ser ese instrumento para recibir esa palabra, que tú quieres ser ese receptáculo para recibir esa palabra viva y que se quede aquí en tu corazón, para que nazca como ese pesebre, como mi Jesús nació en ese pesebre. Vamos a empezar entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Padre, yo te doy gracias, Papito Dios, por estar siempre con nosotros, de tú a tú con nosotros, a pesar de nuestras indiferencias, del pecado. Yo sé que la paga del pecado es la muerte, pero la muerte espiritual, porque nosotros siempre andamos con un temor fuerte por la muerte física, pero la muerte física no es nada, porque en último nosotros somos eternos, que vamos a estar o en la luz o en la oscuridad, nosotros lo determinamos. Tú colocas todos los medios para que estemos en la luz, para que estemos en la verdad, para que estemos en el amor pleno, para que estemos en tu presencia viva. Tú buscas todo, haces muchas cosas, como el hecho mismo de darnos la presencia de tu Jesús, amado Hijo, que sufrió por nosotros, lo reconozco. Darnos a nuestra Madre María, qué regalo tan lindo, de la flor más hermosa de tu jardín celestial, darla a nosotros. Eso es un regalo, y a veces nosotros lo que hacemos es rechazarla cuando es un regalo lindo que tú nos das, pero ese regalo no es para todos. Darnos la presencia del Espíritu Santo, que a través de Él nos diste tú esa condición de ser uno contigo, a través de ese aliento de vida para darnos la posibilidad de decir que sean como nosotros, que sean igual a nosotros, que tengamos esa esencia viva. Qué hermoso, Papá Dios del cielo, y sobre todo que no solamente hacemos parte del reino de los cielos, sino cuando dice mi Jesús que sean uno como tú y yo somos uno, soy uno contigo. No, es qué regalo, Padre, qué regalo tan lindo. Ayúdame a entenderlo, por favor. Ayuda, por favor, a que mis hermanos esta verdad se refleje en sus corazones, que somos uno contigo,
que tú estás siempre con nosotros y que para estar en esa unidad perfecta nosotros no podemos simplemente con el deseo de quererlo, sino también que empecemos a tomar una decisión de nutrirnos con tu palabra, porque es tu palabra nuestro verdadero alimento, es el alimento verdadero. Nosotros siempre queremos estar comiendo cosas allí, lo que nos ofrecen para tratar de satisfacer la necesidad de este cuerpo, pero más que el cuerpo, Padre, la necesidad espiritual, porque somos parte del reino de los cielos, donde tu palabra es nuestro alimento verdadero, es el maná, porque así está escrito en tu palabra. En sabiduría bien lo habla esta persona inspirada por ti para escribir ese libro, cuando nos habla de que nosotros somos esas, que tú eres ese maná bajado del cielo y que tenemos que levantarnos temprano a nutrirnos con tu palabra. Y aquí estamos, Padre Santo, con ese anhelo de que tú nos des de tu palabra, que es nuestro alimento. Yo hoy me nutro con tu palabra, acepto tu palabra como alimento. Gracias, Padre. Y sé que a través del Espíritu Santo nos vas a dar el entendimiento para poder no solamente entender la palabra, comprenderla, sino ponerla por obra, que es lo más complicado, Padre. Que la palabra se haga vida en nosotros. Gracias, papá. Y bendice a mis hermanos que nos ven, que nos escuchan. Bendícelos, papito Dios. Mira su necesidad, por favor, te lo suplico. Gracias, Padre, porque sé que a través de este alimento que tú nos das, vamos a ser verdaderamente esos misioneros tuyos para llevar esa buena noticia, empezando por nuestra casa. Amén, amén y amén. Amén. ¿Qué alimento nos da el Señor hoy, Bueno, Mónica preciosa? Hoy vamos para el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Vamos a trabajar desde el versículo 32 al 45. Entonces la mesa está servida con San Marcos. Allí está servida, está todo el alimento rico. Vamos a ver qué vamos a comer hoy. Bueno, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Ellos estaban asombrados, y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Bendito sea el Señor. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No, esa palabra es para estarla leyendo y leyendo y leyendo. Tiene tanto contenido
Y saben lo que yo pienso en este momento, lo que siento en mi corazón. Ustedes no se imaginan, los que no son de mi país, la lucha que hay al interior de mi país tan impresionante. Es una guerra literal de poder impresionante. Todos los días es una contienda, pero una cosa, se parecen, como dice la palabra, como perros mordiéndose. Es impresionante. Veía una noticia que sale, que se va una situación, que una empresa se va, que otra cierra, que no, eso es una cosa loca. Y en el centro, nosotros, el pueblo, y ellos allá mordiéndose como lobos, de verdad, parecen lobos. Es impresionante. Las cadenas de televisión, los canales, eso andan así, como lobos. Y nosotros en el centro. Y si nos ponemos a mirar nuestras familias, a veces al interior de nuestras familias estamos así, con unas luchas tremendas, y todo es del humano. Y el Señor nos dice, manténganse ustedes en paz, estén tranquilos, estén serenos, que se refleje que ustedes hacen parte del reino de los cielos. Mantengan ustedes la compostura, la mirada puesta en lo eterno, porque tiempos fuertes sí van a venir, más fuertes de lo que estamos viendo, peores. Actualmente es una lucha entre ellos y ustedes no se dan cuenta, los del poder, que quienes estamos pagando los platos rotos somos nosotros como pueblo. Que es la lucha que hay entre papá y mamá, los que están pagando los platos rotos son los hijos. Que la lucha que tienes tú con tu amante está haciendo que tu esposa o tu esposo esté pasando un calvario muy fuerte. Que lo que está sucediendo con la parte financiera también, en tu vida, la parte de la salud de igual manera. Mi esposa en estos días hablaba con una princesa preciosa de Papito Dios y compartía que a veces, y por no decir que toda la mayoría de las veces, las enfermedades tienen un componente espiritual. Un componente espiritual. En ocasiones son a veces maldiciones, otras son por misericordia de Dios, porque eso lo dice la palabra, mi Jesús lo dice. Es para la gloria de Dios. Eso lo dijo y yo lo creo. Entonces, es bien particular porque a veces nosotros cargamos con una cantidad de cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen, que son de mi papá, de mi mamá, de mi herencia, que son de mi pueblo, que son de la cultura en que vivimos, del país en que vivimos, y que cargamos con cosas que no son nuestras, que no te pertenecen, que no me pertenecen. Entonces, soltemos eso que no es nuestro y dediquémonos a estar sumergidos en la presencia de Dios, en la presencia de mi Padre Dios, porque realmente a veces como no sabemos lo que pedimos, como le pasan a estos dos hermanos, hijos del trueno, los Boanerges, los que son los hijos de Zebedeo, que piden cosas que no lo entienden, no lo comprenden, ustedes no saben lo que piden. Porque a veces somos tan necios que empezamos a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, nos volvemos una quejabanza y una pedidera impresionante y no nos damos de qué es lo que estamos pidiendo. Señor, nosotros somos capaces de tomar esa copa, de dejarnos llevar a esa... somos capaces de no solamente la copa, sino recibir ese bautismo. Y ellos no se lo imaginaban que era. Y él estaba hablando de la muerte. Él los estaba hablando. Y no se da cuenta de lo que uno pide. ¿Por qué? Porque uno es necio. Cuando uno se da cuenta que uno quiere estar en el reino de los cielos, nutrirse con su palabra, pedir la santidad por encima de cualquier otra cosa, estar buscando siempre ese anhelo de estar sumergido en la presencia de mi Padre Dios. Porque, como dijo, que recuerdo en este momento, un muchacho que estaba ingresando a una comunidad religiosa, que yo lo atendí. Vi a mi mamá sufriendo tanto con su situación de azúcar en la sangre, que yo dije, Señor, dame esa enfermedad para que mi mamá se cure. No se sabe lo que uno pide. Como otro hombre, por ejemplo, que también tengo la historia, que dijo, yo quiero que ese árbol viva lo que yo vivo y que se refleje en él lo que hay en mi vida. Y en algún momento ya en la época de adulto, él empezó a tener una enfermedad en su cuerpo tan impresionante, y cuando se dio cuenta y recordó, gracias a Dios, lo que esa maldición que había hecho, porque eso llaman conjuros, con respecto a un árbol,
el árbol se estaba marchitando, se estaba muriendo y le estaba pasando eso a sí mismo. Porque uno no sabe lo que dice, uno no sabe lo que pide. A veces tantas maldiciones que hemos proferido en la vida, tantas cosas que hemos dicho de mal genio, cuando hemos estado iracundos con nuestra esposa, con nuestro esposo, que decimos una cantidad de blasfemias, una cantidad de cosas, groserías, maldiciones que proferimos y uno no se da cuenta. No se da cuenta. Hablaba en esto algún día con mi papá precioso y él me decía, es que te acordarás de tal cosa. Y papá, no me digas esas cosas, papá, porque lo que tú me estás diciendo, lo estás diciendo es por una herencia, por una cuestión que trae de la familia, de la cultura. Dame bendición, papá, dame bendición. Y él lo comprendía de esa manera tan bonita, mi papá. Porque a veces no sabemos qué proferimos, porque andamos siempre hablando cosas, pidiendo cosas, porque estamos en cuestión netamente del mundo, con deseo de poder, con deseo de estar siempre en este mundo tratando de demostrarnos, y nos damos cuenta que somos parte del reino de los cielos, y que si hacemos parte del reino de los cielos, que debe salir por nuestra boca es bendición, debe salir esperanza para los demás, debe salir una voz de aliento hacia las personas que están pasando situaciones difíciles, mostrar el reino de los cielos, que a pesar de esa situación difícil, realmente hay una esperanza maravillosa, cuando vemos que todo eso va a pasar, que todo va a cambiar, porque todo es pasajero. Todo pasa, porque hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, como bien nos lo enseñó el rey Salomón. Para todo hay su tiempo. Entonces, es real que Dios, mi papá, vino a mostrarnos a través de su divino Hijo que hacemos parte del reino de los cielos, que Él es mi papá, y que tenemos que empezar a dar un testimonio con nuestro amor y ser prudentes con lo que hablamos. No estar buscando los primeros lugares, sino estar buscando el servir a los demás, siempre servir a los demás. Pero ¿cómo cuesta esos sacrificios? ¿Cómo cuesta darle nosotros un pedazo de algo que a nosotros es cómodo? Como bien puede ser el sueño, puede ser. Porque tal vez levantarte, como en nuestro caso, que nos tenemos que levantar temprano, hace parte de nuestra obligación espiritual para con nuestro Padre. Y cómo cuesta dar ese pedacito, cómo cuesta, porque a veces uno quisiera estar durmiendo otro poquito más, Padre, otro poquito más. Pero lo bonito es que esos sacrificios no dejan de tener su recompensa. Bendito y alabado sea el Señor. Y fíjate una promesa tan linda que nos da nuestro Padre el día de hoy. La promesa hermosa que nos da es que hay lugares de privilegio, lugares hermosos que tiene preparado nuestro Padre Dios para aquellas personas que nos dedicamos a servirlo siempre y cuando seamos personas fieles. Tú y yo servimos, a pesar de que tal vez tú no seas un misionero porque crees que no lo eres, pero sí lo eres, porque al escuchar la palabra, ya esa palabra se hace vida en ti. Y es como un acto, haz de cuenta que tú eres un espejo. Tú la recibes, te nutres, pero ese espejo lo refleja para otros. Que no sea un espejo oscuro, sino sea un espejo brillante para que se refleje esa palabra que recibes hoy a tu familia, que es la primera que lo necesita. Mira, Rafa, cómo es tan tremendo que uno no se dé cuenta de las cosas que... O sea, no sea consciente que se están hablando de dos reinos y que uno pide es con base en el reino de uno, ¿sí? Te lo hablabas. Y Juan y Santiago estaban pidiendo algo muy tremendo, algo bárbaro. ¿Por qué algo bárbaro? Porque pues ellos pensaban que el trono era lo que se ve en la tierra, lo que estamos viendo nosotros a diario. La palabra de Dios nos enseña que los pensamientos del Señor son más altos y sus caminos también son diferentes a los nuestros, eso es claro. Y cómo es importante que nosotros tengamos presente esta situación, porque y todavía uno escucha muchas peticiones tremendísimas, y no nos damos cuenta que en el plano espiritual es algo muy diferente. Uno pide cosas pensando como acá, es como acá en la tierra. No, mire que hasta el mismo liderazgo es diferente. Aquí el Señor está diciendo, o sea, en la tierra, en el mundo, el líder es el primero, el que le tienen que servir, ¿sí?
Al líder le tienen que correr, en pocas palabras. No, en el reino de Dios el líder es el que corre para servir a otros. Es el que hace las cosas que Dios Padre quiere que se hagan. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo situaciones o cosas o elementos o lo que sea, ¿sí? Tenemos que fijarnos de que son dos reinos diferentes. Dos reinos diferentes. Y en uno es el reino de la eternidad, el reino de los cielos. Es diferente al reino de la tierra. El reino de la tierra es temporal y es muy manejado desde la carnalidad. Entonces, desde la necesidad de poder, desde la ambición, desde el dinero. Entonces es muy diferente lo que se está hablando, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque, o sea, dentro de las cosas uno espera, y es la verdad, y por eso muchas oraciones no se dan. Uno pide porque esa persona me ame, ¿sí? Y cuando digo, esa persona me ame, y entonces analicémoslo. Listo, yo quiero que mi esposo me ame, y esa es una petición que muchísimas veces nosotras las esposas decimos, o la pareja decimos, que la persona nos ame y sea fiel. Entonces, cuando uno dice eso en el plano humano, pues es lógico, ¿no? O sea, yo espero que mi esposo me ame, me sea fiel, esté conmigo, me respete, sea para él alguien importante. Pero en el plano de Dios no es así. Y eso tenemos que ser claros en esto, porque es muy importante que sepamos esa diferencia. Cuando yo le pido a Dios que mi esposo me ame, ¿cierto? Que sus ojos sean concentrados en mí. La pregunta es, ¿en qué parte de toda esa solicitud tengo presente el reino de Dios? ¿Sí? ¿Dónde tengo presente que Él debe cumplir ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? O sea, tener a Dios en su primer lugar. Cuando eso se sucede, pues es lógico que es algo que no se va a conceder, que no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros en el mundo somos temporales, o sea, tenemos un tiempo de caducidad, ¿sí? Y entonces al Señor eso no es lo que le interesa. O sea, al Señor lo que le interesa es que nosotros nos proyectemos hacia el futuro. Imagínense en la eternidad y solamente mi esposo mirándome a mí, y yo cómo le puedo ayudar a mi esposo, o sea, cómo hasta lo salvo. Ni forma, yo no lo voy a salvar. O sea, cada uno trabaja su salvación, la salvación es personal. Entonces, son peticiones que no están dentro de un contexto espiritual. Por eso es que no se dan, no se efectúan. Porque tenemos que ser conscientes. Aquí, por ejemplo, Juan y Santiago están hablando de una cuestión temporal. O sea, yo quiero estar sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante. O sea, es como pedir, mis nietas son así, son lindas. Cuando uno va a almorzar con ellas, entonces una, abuela, siéntese aquí, abuela, siéntese aquí. Y la otra, no, siéntese aquí, siéntese acá. Entonces están en ese deseo de estar al lado y lado. Pero si fuera en el reino espiritual, el Señor estaría mirando realmente otra cantidad de situaciones. No solamente ellas dos, miraría otras personas que tienen mayor cercanía con Él, que tienen mayor conexión con Él, que realmente están honrando a Dios, que se merecen ese lugar de privilegio, porque no van a ver solamente a las dos personas, no, van a ver a todo el reino, a todo el mundo. Todas las personas que han existido a través de los tiempos. Acordémonos que el reino de Dios es atemporal y es sin espacio, o sea, sin espacio, o sea, sin tiempo y sin espacio se da ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque yo pensaría que tiene un espacio, pero no como el nuestro. Entonces, la situación es que
es muy diferente el concepto de las cosas de Dios, muy diferentes porque son cuestiones eternas, cuestiones eternas. Fue bien interesante y ahorita viene a mi memoria cuando en mi proceso de acercamiento al Señor, yo en ese entonces yo hacía mucho el Santo Rosario unido al ayuno. Y era interesante esta experiencia porque cuando yo conozco a nuestro Señor Jesús, cuando de verdad yo tengo el contacto con mi Señor, yo le preguntaba a la Santísima Virgen, o sea, en una experiencia muy bonita, como en un sueño que yo tuve, que por qué ahorita yo me estaba acercando tanto a Jesús y ella ya no estaba tan presente, pues ya no estaba yo rezando tanto el Santo Rosario. Y entonces ella me dijo, porque yo soy la esclava del Señor. Entonces fue bien particular, porque cuando ella dice yo soy la esclava del Señor, para mí, yo lo entendí con base en lo de la palabra, que ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y eso que ella dijo en la tierra, es algo que todavía fluye en el cielo, en la eternidad. Y entendía muy claramente cómo el Señor la llevaba a ella a aquellas causas, como la había en ese momento, que no tenía esperanza, no creía yo que me podía acercar a salvación. Y el Señor la manda a ella, porque ella es la esclava del Señor, la siempre esclava del Señor. O sea, ella va a hacer lo que el Padre Dios le diga que haga. Y ella como se acercaba a mí, porque el Señor le había encargado esa misión de acercarse a mí para que me acompañara en ese proceso. El proceso que hizo fue acompañarme en ese Santo Rosario diario, en ese ayuno diario, posteriormente en la coronilla, acompañarme, ¿sí?, a que yo me acercara a Él, a que yo realmente dejara las cosas que estaba haciendo en el mundo y que realmente lo viera Él, hablara con Él, o sea, me acercara a Dios Padre, porque el resto yo me sentía que no tenía salvación por ningún lado. Entonces, ahí entendí que lo que dijo la Santísima Virgen, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras quedaron para la eternidad. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Pedimos cosas, ojo con esto, pedimos cosas, ¿sí?, que son para la eternidad y no nos estamos dando cuenta. Entonces el Señor nos pide renuncias, el Señor nos pide cambios, el Señor quiere un estilo de vida diferente. Y entonces cuando ya nos estamos haciendo, o sea, estamos dispuestos en ese momento desde la mente humana, desde una visión humana, entonces queremos cambios. Pero cuando el Señor ya nos exige, pruebas, porque el Señor va probando nuestra fe para hacernos crecer, no es para ahuyentarnos, no, es para hacernos crecer. Él no quiere un niñito que se queda toda la vida así chiquitito, sin crecer ni nada. No, el Señor quiere, así como la vida, todo va avanzando, el Señor quiere vernos crecer. Entonces, cuando se viene esa prueba, ante esa frase que yo haya dicho, esa oración que yo haya dicho, me echo para atrás. Me echo para atrás porque es muy difícil, porque es muy duro, porque es que levantarse uno temprano, porque es que uno orar, porque es que renunciar, porque es que morir. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ahí queda como esa contradicción entre lo que tú has dicho de que, Señor, yo te quiero amar, yo te quiero servir, heme aquí, envíame a mí, etcétera, etcétera. Cuando tú dices esas cosas, son palabras que quedan para la eternidad. Y entonces el Señor empieza tu proceso formativo. Eso es claro. Entonces, ¿hasta dónde estamos siendo conscientes de que estamos trabajando dos reinos diferentes? ¿Sí? Uno que es temporal, que es esta carne, y el otro que es espiritual,
que es para la eternidad. Y que las palabras que tú estás diciendo, por eso dice, la palabra tiene el poder. Claro, Jesús será la palabra y tiene el poder y está todavía, sus palabras todavía las escuchamos, sus palabras todavía tienen cumplimiento. Y nosotros sí decimos ser hijos de Dios y nos estamos acercando, nos estamos dando cuenta que muchas palabras que nosotros estamos diciendo en la realidad son palabras que tienen poder y van hasta la eternidad a cumplimiento. La Santísima Virgen dice las palabras: yo soy la esclava del Señor, hágase conmigo lo que tú quieras, Padre. Y esas fueron palabras para la eternidad, para la eternidad. Entonces, mire cómo la situación que nosotros estamos teniendo, o sea, no nos estamos dando cuenta que son cosas que a veces decimos para la eternidad. Y si tú estás en este camino del Señor, es importante que sepas eso, que como hijo de Dios tus palabras son para eternidad. Entonces, por eso cuando tú dices una maldición, esa maldición cae de generación en generación. Tú a lo mejor ni vas a conocer a tus bisnietos o a tus tataranietos, ¿sí? Más payasito, dándonos oportunidad de vivir más. Y la maldición que tú estás profiriendo ahorita con alguna persona cercana a ti se está extendiendo hasta tus tataranietos y ni los vas a conocer, pero tu maldición los está afectando a ellos. Asimismo, tus bendiciones afectarán a tu descendencia. ¿Saben qué es lo más tremendo? La maldición alcanzará la tercera y cuarta generación, lo dice la palabra. Éxodo 20. Uh-huh. Pero las bendiciones vienen hasta 1000 generaciones después. Las bendiciones. O sea que es más rentable decir bendiciones que maldiciones. Porque van a llegar a 1000 generaciones posteriores a ti. O sea, ellos ni siquiera te nombrarán en el camino, ¿sí? Ni siquiera sabrán que tú exististe. Ellos saben que hay un familiar 1000 generaciones atrás, pero no sabemos cuál es la bendición, pero la están recibiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante? Y qué bonito me viene a la cabeza, qué bonito cuando el pueblo de Israel, ellos contaban la historia e iban de generación en generación contando la historia. Eso uno debería hacerlo, contar la historia, para uno no perder como todas esas bendiciones. Este libro maravilloso, este libro sagrado, cuenta la historia de las generaciones del Señor. Miren eso tan tremendo. Nosotros no tenemos presente eso, solamente tenemos presente que nos llegó una maldición y no sabemos de dónde. ¡Anda! Pilas con eso, porque necesitamos tener cuidado. Bendito sea mi Dios. Yo quisiera hacer como hacen en las redes sociales, allá en los videos de YouTube. Así, para que podamos entender más lo que Mónica está diciendo, que fue espectacular. Un abrazo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Chao. Para buen entendedor que mi amor. Pocas palabras. Pocas palabras. Un abrazo. Chao. Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida, que te haya llamado la atención. Si deseas profundizar, te voy a dejar varios videos sobre el pedir. Hemos hecho varias reflexiones en el transcurso de estos años con respecto al pedir, que como pedimos. Incluso Santiago nos habla de que cuando pedimos mal, por eso las cosas no se nos dan, porque pedimos con egoísmo. Entonces, como te estás dando cuenta, están apareciendo varios links donde puedes tú aumentar ese conocimiento de la palabra para poder cada vez más saber pedir, que seamos realmente unas personas que sepamos pedir, porque como comentaba antes, no sabemos pedir. Espero que haya sido de bendición este video maravilloso y sobre todo que comparte este video. Comparte. Te voy a dejar hartos videos. Te voy a dejar por lo menos 7 videos. No sé cuál de esos te llama la atención. Si los quieres estudiar todos, maravilloso. Y por favor, te pido que a este video que tú acabas de ver, tú le des like. Con eso nos ayudas también en nuestro ministerio. De igual manera también compártelo. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo. Con eso nos ayudas de igual manera también. Y si económicamente puedes ayudarnos, sería maravilloso para nuestro ministerio. Ahora estamos en disponibilidad de poder acompañarte también a tu
a tu, a tu comunidad, a tu iglesia, si estás en interés de que nosotros te acompañemos. Un fuerte abrazo para ti, Dios te bendiga y que el Señor siga llenando tu corazón de ese amor y esa misericordia. Chao.